La idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Amigos, en este video compartimos el viaje que hicimos de Lobos al 25 de mayo y en este caso sería presentar el pueblo, la estación de Ernestina, que es una localidad de partir del 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Ernestina, un pueblo que supo tener 2.000 habitantes allá por 1960. En 2001 llegaba a 222 y ahora son 150 y la mayoría, la mitad casi, jubilados. Ernestina, en su estación actualmente funciona el destacamento policial, pertenece al ferrocarril General Roca de la red ferroviaria argentina, en el ramal que une la estación Empalme, Lobos y Carué. Ubicada a 144 kilómetros de la estación Constitución, se encuentra en la localidad de Ernestina, a 2 kilómetros del río Salado y a la vera de la ruta provincial 40, a 12 kilómetros del tramo de la ruta provincial 30 que une Roque Pérez y Chivilcoy. La historia es que en 1852 Enrique Kem, descendiente de ingleses, adquirió tierras que eran territorio de los indios ranqueles, a los cuales combatió con mano dura y las convirtió en una zona productiva, agrícola, ganadera. En 1896 funda el pueblo como consecuencia del paso del ferrocarril. Fue la primera estación, la primera construcción en erigirse en la zona. Hoy, de los Kem, solo queda el recuerdo de una acaudalada familia que mantuvo por 5 generaciones su propiedad de más de 10.000 hectáreas, hasta que vendieron y se fueron. Y la estación, que por su estilo bien podría estar en cualquier pueblo de Inglaterra, es la sede, como ya dijimos, de la policía y de una delegación municipal. Los habitantes de Ernestina añoran los tiempos en que el teatro y la estación funcionaban, en cuando el tren pasaba, pero debido a la caída de la industria agrícola y el cierre de las ferrovías, la mayoría de la población se fue y dejó el pueblo casi abandonado. La tragedia de los pueblos de Argentina, que vivieron años de esplendor gracias al tren. Poca gente pasa por el bulevar de Ernestina, atravesado por 2 enormes palmeras y bordeado por frondosos naranjos e imponentes edificios construidos en el siglo XIX. Por acá pasó
En 1925, el príncipe de Gales, Eduardo VIII, quien durante un trayecto en tren hacia la estancia Wethel, una de las más suntuosas del país, paró en la estación de Ernestina, pero no bajó, según dicen las crónicas, debido a que estaba ebrio. Hoy, de ese pasado, no quedan ni la panadería, ni la carnicería, ni la farmacia, cuyos vistosos edificios están a la deriva del tiempo. Argentina está repleta de pueblos rurales como Ernestina, que fueron abandonados debido a la destrucción del sistema ferroviario desde 1960 con el Plan Arkin, en los 70 la dictadura militar genocida y al final el ferrocida Menem. Tres cosas se conjugan para dar con este éxodo. Primero está la caída de los ramales ferroviarios, luego la tecnificación de la actividad agrícola y por último el mal trazado de las rutas, que no tuvieron en cuenta los caminos reales que conectaban a estos pueblos. Y los jóvenes, ¿no?, que se tienen que ir a trabajar o a estudiar en la ciudad, porque en Argentina no tienen nada, y nada en qué trabajar. Argentina ya no es ni el granero del mundo ni la despensa del mundo, pero sigue siendo una importante productora agrícola. La industria, sin embargo, está cada vez más tecnificada y automatizada, y el cultivo de soja, que se convirtió en el primer producto exportador del país, prácticamente no hace falta mano de obra. Los ingleses, en su momento interesados en las materias primas y el comercio, fueron los mayores artífices de una red ferroviaria que con casi 50.000 kilómetros de vías era una de las más grandes del mundo. Todas las líneas confluían en el puerto de Buenos Aires, lamentablemente, ¿no? Y así es que, en este caso, ¿no?, Ernestina es una postal al pasado de Argentina, ese pasado en que fue un país conectado y potencia en producción agropecuaria e industrial. Estamos en el río Salado, camino a la próxima estación, que es Ernestina, posterior a Elvira, que es la que estuvimos hace unos minutos atrás. Bueno, como ven, el río Salado ahora está muy seco, comparado con otros tiempos. Allí tenemos el puente ferroviario, que una maravillosa construcción de los ingleses muestra cómo no se necesitaba de barandas para que justamente los ferrocarriles pasaran sin ningún tipo de problemas. Bueno, abandonado a la espera de que algún día este ferrocarril vuelva. El color verde del agua es síntoma de que hay muchas cianobacterias. El color verde del agua, como bien dice acá mi colaborador, acompañante en este armado en conjunto del documental, muestra que hay una gran cantidad de cianobacterias, ¿sí? Por lo tanto, el agua tiende a estar contaminada, así que bueno, los peces que se pesquen no estarían en condiciones óptimas. Igual lo ideal sería no andar pescando peces, pero bueno, eso no podemos decirle a la gente que lo haga. So pena de que nos agredan. Hacia aquel sector sigue el río Salado, que como bien sabemos atraviesa una parte bastante importante de la provincia de Buenos Aires, y varias rutas de la provincia de Buenos Aires lógicamente cruzan a este río. En este caso estamos en la ruta provincial 40 de la provincia de Buenos Aires. Interesante, se ha hecho un camping bastante extenso. Se nota que debe ser relativamente nuevo, está en franco crecimiento. Esto demuestra que aquí debe venir muchísima gente a pasar los fines de semana a pescar, ¿no? Así que bueno, seguimos con el objetivo primordial, que es ni más ni menos seguir avanzando en estos pueblos abandonados por los gobiernos corruptos que venimos teniendo hace décadas.
Antes de irnos del río Salado, se nos cruzó subir al puente ferroviario, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Observen ustedes el refuerzo de vías que había para justamente que el tren pueda pasar sin inconvenientes por este puente. Eso es algo que los ingleses realizaron en todos los puentes que cruzan ríos y arroyos de toda la República Argentina. Aquí tenemos una visión mejor del río Salado, que bueno, en otros tiempos llevó muchísima más cantidad de agua. Hoy está verdaderamente muy bajo el nivel del río. Los postes que ven allí abajo, en el puente carretero, demuestran que allí pasó el viejo puente construido por los ingleses. Y ese nuevo, bueno, justamente es el actual, ¿no? Por donde justamente ahora vamos a ver que va a pasar una camioneta. Bien. Bueno, vías totalmente en el olvido. Y hacia allí, bosques, arbustos y pastizales por doquier. El río Salado a Ernestina. Miremos con qué nos encontramos en este pueblito, que parece ser aún mucho más pequeño que el pueblo anterior, Elvira, por lo tanto mucho más chico que Carboni. Por lo que estamos viendo en el ingreso, no tendría más de una cuadra de extensión. Como todos los pueblos, nacieron a la vera de las vías. Ahí tenemos el cartel de Ernestina, ya estaremos empezando. Tenemos viejas construcciones. Qué belleza esa construcción, verdaderamente. Tal vez del año 1890, 1900. Y aquí estamos llegando a la estación ferroviaria, donde además nos encontramos con un destacamento policial. Que pasaremos a filmar en el otro equipo de filmación que tenemos. Dar una vuelta por el pueblo de Ernestina. Nos ha llamado mucho la atención la avenida San Martín, que es la que vamos a ingresar ahora, que tiene un bulevar y que además ese bulevar está cubierto de palmeras, así que eso que nos llama la atención lo vamos a compartir con ustedes. Como bien sabemos, no queda demasiado de este pueblo. Acá hay un jardín de infantes en 913, colegio, un colegio privado. Retrocedamos. Pareciera que es un colegio privado, verdaderamente. Algo muy llamativo. Por ahí es un colegio de monjas. Colegio Doctor Enrique Aquí. Que ya no va más, ¿no? Tal cual, tiene razón. Acá mi coequiper. Es un colegio que ya está abandonado, claro. En un pueblo que murió gracias al menemismo, tampoco hay demasiados niños como para que vengan a una escuela. Si hay una escuela de esas, demuestra claramente que algo importante pudo haber pasado aquí, en términos poblacionales. Acá tenemos la escuela 15, o eso se interpreta que era una escuela privada. Acá tenemos la iglesia hacia la derecha, también una construcción antiquísima. Verdaderamente una construcción genial. Y aquí se estaría terminando el pueblo, o sea, hacia aquel sector hay más casas.
Le vamos a preguntar aquí a la señora. Un segundito. Hola, ¿qué tal? Te hago la pregunta. ¿Aquella fue una escuela privada? No tengo idea. Ah, vos no sos de aquí. Pero puede ser que porque habrá dependido de la... Como verán, muchas de las personas que están aquí ya no pueden responder, ya que no son de aquí. Teatro Argentino. A ver, pensemos lo siguiente. Si hubo un teatro que hoy está cerrado, como lo vemos, es porque este pueblo verdaderamente fue grandioso en términos poblacionales. Hay una escuela que se supone que fue privada por el tipo de construcción que tienen las escuelas privadas, que además estos colegios tienden a ser religiosos, o sea que escuelas privadas en un pueblo con pocos habitantes, el sistema educativo no haría semejante inversión, por lo menos el sistema educativo privado, a eso me refiero. Bueno, abandono total, ¿no? Verdaderamente. Vamos a preguntarle aquí al hombre, a ver qué me puede responder. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Le hago una consulta. Aquí fue una escuela privada en otros tiempos, ¿no? La escuela que dice doctor... Enrique... No, nunca fue privado. Dependió... Hasta hace poco estaba ahí el jardín de infantes, Sí, pero siempre dependió de la provincia de Buenos Aires. pero ahora está totalmente abandonado, ¿no? No, lo pasaron el jardín, Sí, lo pasaron a la parte de atrás Sí. de la primaria, que está más allá. ajá. Y no es que esté abandonado, eso es propiedad de una congregación de monjas. Por eso mismo, esa presentación que tiene la institución nos hacía creer que pertenecía justamente a alguna entidad religiosa. Exacto. Y bueno, lo que interpretamos es que con la muerte del ferrocarril este pueblo también se terminó muriendo. Bueno, no está muerto quien pelea. No está muerto quien pelea, nosotros estamos luchando por eso justamente, estamos haciendo documentales referentes a la problemática ferroviaria en la Argentina. Pero Sí, supo tener muchos más habitantes este pueblo. Claro, este pueblo se quedó en una cifra histórica, que es alrededor de 200 familias. Pero la infraestructura Sí. corresponde a un pueblo mucho mayor. Sí, tal cual, por eso mismo, para que tengan un teatro. Sí, tiene Demuestra teatro. claramente que en algún momento tuvo mucho más que 200 habitantes. Y cerca de 3.000 personas. Cerca de 3.000 personas. Sí, porque estaban no solamente los que vivían en el pueblo, sino los puesteros de los alrededores. Claro, tal cual. Y entonces, ¿cuál es el problema ahí? Por un lado, que deja No, de pasar al ferrocarril No, hay varios problemas. y la incorporación de El problema tecnología. es, por ejemplo, esta ruta 40 es un problema. Es un problema porque no se pavimenta y se necesita poca plata para pavimentar. Claro, ¿Por tal qué digo cual. poca plata? Porque desde el puente de lo que nos separa, ¿no? Donde está el río Salado, Sí, hasta Pedernales son nada más que 7 kilómetros. claro. De Pedernales para el lado de Riestra está pavimentado, o sea que la ruta 40 hasta Riestra llega perfecto. Y después, para 25 de mayo, está a medio terminar. O sea que con muy poca, los puentes ya se hicieron, con muy poca inversión del Estado esto se solucionaría. Pavimentando esta ruta, podríamos tener acceso a Lobos, Claro. acceso a Navarro, el mismo Roque Pérez. Mucha gente de Roque Pérez corta camino por acá para llegar a la 30. Claro, tal cual. Entonces cortan camino, llegan acá a esta parte de la 40, pero si estuviera pavimentado, ni que hablar, este acceso, que se llama el acceso del arbolito, y bueno, si se puede llegar a pavimentar eso, Ese acceso se ve por ruta 205, pero, ¿no? pero son pocos kilómetros.
Claro, tal cual. Son pocos kilómetros y que por eso la gente no puede venir acá, si no puede salir, no puede ir a trabajar. Cuando llueve se quedan directamente. Sí, no tanto como la parte de Lobo, porque la parte de Lobo, si no tenés 4x4 no andás. Claro, tal cual. Pero acá como digamos la tierra es con mucha arena, entonces uno puede circular. ¿Y usted no cree que el ferrocarril podría ser importante nuevamente para esto? Sin duda, tengo entendido que están haciendo relevamientos. Sí, nosotros venimos haciendo todo este ramal ahora y verdaderamente hay estaciones. La primera estación, ¿cuál era? Que he olvidado, Salvador Arévalo. Santos Arévalo, perdón. Santos Arévalo está totalmente intrusada, no se puede ingresar por ningún lado. Sí. Se tomaron todas las calles de ingreso. Siempre hubo problemas en Arévalo porque realmente no tiene prácticamente nada de infraestructura. Claro. Pero bueno, que la tome un terrateniente, que son recursos del Estado, y que la cerque como quedó cercada, también eso es una violación a la Constitución. Sí. O sea, si vamos dentro del marco legal. Después, bueno, Carboni, muy pintoresco, pero la estación está totalmente destruida. Y todo el recorrido que venimos haciendo, los árboles crecieron sobre las vías. O sea, el relevamiento que nosotros notábamos que se ha hecho algo es hasta Lobos. Empalme Lobos. Pero yo dudo que... en realidad es como el cuento del huevo y la gallina. Para el ferrocarril está muy lejos de que sea rentable. Por lo tanto, bueno, los esfuerzos son cada vez más escasos. Pero nosotros tenemos que pensar al ferrocarril como rentable o como un servicio que debe brindar el Estado a la población. Ni hablar. Porque de esa manera, si no, los camiones van a seguir siendo rentables, las empresas de combustible... No, pero eso ya estamos entrando en un terreno que ya es político. Entonces, lo que yo decía cuando hablaba de rentabilidad, cuando acá, por ejemplo, este gobierno, si quisiera hacer esto, de acuerdo a lo que vos comentabas, la oposición le dice, ¿para qué van a hacer esa porquería? Van a invertir un montón de plata para 14 personas. Y entonces decía, esto es como el cuento del huevo y la gallina, porque si no hay inversión, no hay gente. Claro. Ahora, cuando hay inversión puede venir la gente, alentada por otras circunstancias también. Por ejemplo, que haya colectivos, no digo muchos. Tren carguero. Que reemplazaría, mire todos los hilos que están y los galpones que están abandonados en todas las estaciones. Para hacer en cuanto a ferrocarril, hay una alternativa que yo entiendo que se podría llevar adelante con poco dinero, que se podría llevar adelante desde el empalme de Lobos hasta, pongámosle, Riestra. Claro. Eso se hace con un par de coches y de vuelta. Entonces, se hace accesible como inversión y al llegar al empalme de Lobos para acá, para la gente de acá, sería fundamental, porque de ahí es prácticamente empalmar con el eléctrico. Como han hecho, por ejemplo, en La Plata, que han puesto coches motores para lo que es el tren universitario, por ejemplo, o en algunos otros pueblos del interior, que de a poquito están poniendo los coches motores, que no gastan demasiado. Exacto. Pero venimos investigando. También estamos haciendo unos documentales, que cuando los subamos a YouTube, lógicamente volveremos a los pueblos, les daremos el link para que justamente los vean. Yo no sé si están al tanto, pero hay una película hecha con gente de este pueblo, con los vecinos de este pueblo. No, ese dato no lo tenemos. Anótenlo por allí, que se llama Gente de Río. Bueno, te queda grabado. Sí. Ah, está grabado, yo lo iba a anotar. Gente de Río. Gente de Río. Ahí van a tener bastante, digamos, otra mirada. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Si llega a Eduardo. salir bien esto, lo vamos a volver a visitar. Bueno, cómo no. Chao, Eduardo, suerte. Gustazo. Chao, Nos nos vemos. Antes de terminar este capítulo, no queríamos olvidarnos de compartir una anécdota de lo que es la historia de la familia Kem.
Y todo empieza con George Kent, un inmigrante inglés que llegó a la Argentina antes de 1800. En 1818 puso un hotel en Buenos Aires. Después de tener buenos negocios, George Kent empezará a asociarse, endeudarse e invertir en tierras. Y el 6 de octubre de 1821 se casa con la joven Mary Jane, con la que tuvieron 13 hijos. Entre los más destacados, uno fue Carlos Kent, un militar que peleó contra Paraguay y murió de fiebre amarilla en 1871. Y el octavo fue Jorge Eduardo Kent, que años más tarde se asienta en San José de la Barría y también frecuentaba sus campos entre Lobos y Pedernales. Y ahí conoce y se casa con Eloisa Vargas. Los Kent ya se preparaban a finales del siglo XIX para ocupar las tierras recientemente ganadas a los ranqueles. Un hijo de Jorge Kent, Enrique Kent, fundaría Ernestina en 1896 y la estación sería la primera construcción de la zona. Así vemos que esta familia viene de muchos años. Hoy ya la estancia fue vendida y vive otra gente y los Kent se han desparramado por el mundo.